Queridos hermanos y hermanas en Cristo, también los amigos que nos acompañan, sean bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos, directamente del auditorio de la Iglesia en San Pablo. Estamos dentro del contexto del libro de Mateos y principalmente de la parte final, desde el capítulo 16 al capítulo 28. Estamos hablando sobre la crucifixión y hoy vamos a entrar en la resurrección. ¿Y qué tiene que ver eso con la edificación de la iglesia, que es el encargo principal de esta segunda parte del Evangelio de Mateo? El mensaje 34 tiene como título La resurrección de Cristo y la edificación de la iglesia. La lectura bíblica es Mateos 28, del 1 al 6, Efesios 4, de 7 al 12. Y en la semana pasada yo no conseguí hacer la conclusión con el relato de la sepultura de Jesús. Pero antes de continuar, me gustaría hablar a los hermanos sobre la importancia del relato de Juan, sobre la crucifixión y los detalles de suma importancia que están registrados en Mateos y en Juan capítulo 19. Primeramente quiero recordarles a ustedes de que Juan fue el único que describió que él estaba junto a la cruz con algunas mujeres. En los otros evangelios, Mateos, Marcos o Lucas, todos ellos registran que habían algunas mujeres que acompañaban la crucifixión de Jesús de lejos. Pero en el relato de Juan es el único que dice que que Juan estaba junto a la cruz. Esto está en Juan capítulo 19, de versículo 25 al 27. Allí nos dice lo siguiente: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: He aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Es realmente impresionante. Jesús crucificado y agonizando en sus últimos momentos de su vida humana, que él pudiese aún recordar la necesidad de su madre, y que según la tradición, su madre era viuda. José había fallecido. Entonces él se preocupó con que su madre estuviese asistida en su vejez. Él entonces habló junto a la cruz. Él no podía hablar con sus manos, él solo podía hablar con los gestos de su rostro, en su mirada, y solo podía hablar con quien estaba bien cerca. Esto es una prueba entonces de que Juan y estas mujeres estaban muy cerca a la cruz del Señor. Entonces usted va a decir, ¿quién está en lo correcto? ¿Los registros de los otros tres evangelios o el registro del evangelio de Juan? Claro, el evangelio de Juan es él porque él relató y él estaba junto a la cruz.
y la importancia de decir de esta proximidad, porque nosotros aún vamos a hablar el versículo 34, que dice lo siguiente: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Hermanos, es impresionante que Juan haya hecho este relato tan específico con relación al agua. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de nosotros no daríamos mucha atención a la sangre y no al agua. Es así. Porque el agua es un líquido transparente que parecía que no existía para quien está lejos. Por eso, Juan, él vio algo diferente. Y para quien ve la sangre, consigue ver de muy lejos. Pero para ver el agua, que es un líquido transparente, tenía que estar muy cerca. Por eso, hermanos, este es el secreto de que nosotros como cristianos, nosotros necesitamos ser cristianos que sean útiles a Dios, cristianos que sirven a Dios. Y para ser estos cristianos, hermanos, nosotros necesitamos seguir al Señor, seguir la palabra del Señor bien cerca. Si nosotros nos quedamos como la multitud, siguiendo a Jesús de lejos, nunca íbamos a ver el agua. Y era importante que este soldado que vino para quebrar las piernas de Jesús, para que pudiera morir más rápido y no quedase vivo al sábado, como hizo con los dos ladrones, pero Jesús ya había expirado. Y no pudiendo quebrarle sus piernas, él entonces tomó una lanza y abrió su costado, de cuyo costado salió sangre y agua. Hermanos, esto es de extremada importancia profética. ¿Por qué? Porque del lado de Adán, cuando Dios hizo dormir con un sueño profundo, prefigurando exactamente la crucifixión de Jesús, Dios le quitó una costilla y edificó esta costilla en una mujer. Esto tipifica que del lado de Jesús tendría que salir algo, y de este algo que saldría produciría su contraparte, su esposa, su futura novia, porque de allí fluiría algo que podría producir y ser edificado en una iglesia, en la mujer. Hermanos, gracias al Señor, nosotros somos frutos de esto que fluyó del lado de Jesús. La iglesia fue engendrada por eso por esto que fluyó del lado de Jesús, sangre para la redención del hombre, para el perdón de nuestros pecados, para la justificación, para nuestra justificación, para que Dios pueda engendrarnos con su vida. Ahí viene la función del agua. El agua tipifica, hermanos, la vida de Dios que fluye por el Espíritu de Dios. Y así la iglesia fue engendrada y la iglesia está siendo edificada por medio de esta agua, de este agua que representa el Espíritu que fluye para dar vida para la edificación de la iglesia. Esto es de extremada importancia. Tal es así que parece que solo Juan daba importancia a esto. Él dice esto en el versículo 35. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Quiere decir, esta palabra parece de alguien desesperado para mostrar
que él vio algo que los otros no vieron y él quiere dar testimonio que esto es verdad. Voy a leer nuevamente. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Hermanos, es de extremada importancia nosotros ver no solo la sangre, la redención, sino también el agua que nos da vida. Y esta agua no solo nos regeneró, esta agua engendró la iglesia y este agua está edificando la iglesia. Para la conclusión de esta era, la era de la iglesia. Por tanto, hermanos, Juan, él hizo cuestión de registrar en su evangelio, en Juan capítulo 4, la mujer samaritana. Esta historia de la mujer samaritana no fue registrada ni en Mateos, ni en Lucas, y tampoco en Marcos. Pero Juan registró porque Jesús hablaba a la mujer samaritana. Si usted supiese quién habla contigo, tú le pedirías agua y él te daría agua viva. Entonces él dijo a la mujer, Jesús, quien beba de esta agua, de cuyo pozo usted está quitando, quien beba de esta agua tendrá sed nuevamente, pero quien beba del agua que yo le daré, será en él una fuente que salta para vida eterna. Hermanos, esta es la función del agua que fluyó del lado de Jesús. Esto hizo con que cuando nosotros creímos en Jesús, después, por su obra de muerte y resurrección, hermanos, cuando nosotros creímos en Jesús, nosotros recibimos esta agua, recibimos en la forma del Espíritu, y este agua se tornó una fuente dentro de nosotros, dentro de quien cree, y fluye para vida eterna. Como si no bastase esto, Juan registró aún un evento más en el capítulo 7, del versículo 7 al 39. Él se levantó en el último día de la fiesta de los judíos y exclamó: quien tiene sed, venga a mí y beba. Vamos a leer. Ya que estamos cerca, vamos a leer Juan 7, 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto quiere decir, aquel agua que fluyó del lado de Jesús, simbolizaba cuando Jesús muriese y resucitase y fuese glorificado por el Padre en la resurrección. Hermanos, Él se tornó el Espíritu de verdad, el Espíritu que da vida. Ustedes recuerdan en Juan 14, cuando Jesús estaba yéndose de este mundo, Él dijo a los 11 discípulos, porque Judas había salido de en medio de ellos, Él le dijo lo siguiente: yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Este otro consolador, el mundo no lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque este otro consolador, Él está con vosotros.
Este otro consolador es el mismo Jesús. Él está con vosotros, pero Él estará en vosotros. Quiere decir, después del proceso de la muerte y resurrección, Él se tornaría el Espíritu y entraría en los discípulos. Entonces, de allí nunca saldría más de quien cree. Hermanos, allí Él dice que el Espíritu de verdad, este Espíritu de verdad, hermanos, está en nosotros como la fuente que fluye para vida eterna. Y aquí, en Juan 7, de nuestro interior, que tenemos esta fuente, fluirán ríos de agua viva. Tener una fuente dentro de nosotros, hermanos, es algo, pero de esta fuente, fluir de nosotros ríos de agua viva, usted disponer lo que está en usted para muchas otras personas que beban esta agua. Es por eso, hermanos, que tenemos que ir a las calles. Nosotros tenemos que llevar esta fuente y principalmente esta fuente fluyendo como ríos. Estos ríos necesitan saciar la sed de muchas personas. ¿No es así? Por eso que nosotros salimos a las calles. Puedo orar por usted. Predicamos el Evangelio. Hacemos colportaje. Porque es importante dejar un libro en las manos de las personas. Y nosotros tomamos los contactos, traemos a la red de cuidado y nosotros pasamos a cuidar de estas personas y estas personas harán parte como materiales de edificación de la iglesia. Esto es lo que estamos haciendo. Nosotros no estamos trabajando para ninguna entidad religiosa. Nosotros queremos edificar la iglesia más rápido para traer el reino de Dios aquí en la tierra rápidamente. Esta agua que fluyó del costado de Jesús se hizo una fuente de agua para fluir para vida eterna dentro de quien cree. Y esta agua se torna ríos que fluirán para saciar la sed de muchas personas. Muy bien, entonces, antes en la oración yo estaba haciendo una ilustración para los hermanos que estaban conmigo ahora. Yo dije, miren la importancia del agua. Hermanos, el agua es uno de los elementos principales aquí en la tierra. Nada funciona sin el agua. Imaginen su cuerpo humano, su cuerpo físico. ¿Cómo usted está de pie? ¿Cómo usted está vivo? Es gracias al agua que está en su torrente sanguíneo. Su sangre está compuesto principalmente de agua, porque sin el agua, como el vehículo para llevar los nutrientes de la sangre, para llevar el oxígeno de la sangre a todas las partes del cuerpo, hermanos, usted no estaría vivo. Entonces, por eso que los médicos dicen, beban agua, vamos a tomar agua. Nunca se quede deshidratado. Vamos a tomar agua. Y nuestra torrente sanguíneo es un vehículo porque contiene agua. El agua es un vehículo para llevar ¿qué? Para llevar nutrientes y oxígeno para todas las células de su cuerpo, para que sus células continúen teniendo energía para funcionar. Usted necesita energía para funcionar. Usted sabía que el cuerpo humano es una máquina de combustión interna. Usted sabía que los nutrientes más el oxígeno, y cuando usted se mueve, usted pone en actividad, mezcla los nutrientes y el oxígeno, hace combustión y forman calor y energía.
Por eso, cuando usted hace ejercicio, usted no se queda sudado y se queda con calor. Es por causa de esta combustión. ¿Ustedes entienden? Usted tiene el combustible, oxígeno, y usted tiene la práctica. Hermanos, ¿qué es esta agua? Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, esta agua viene por la palabra y esta palabra trae vida y esta palabra es espíritu. Y este espíritu entró en nosotros y continúa operando en nosotros para continuar, hermanos, ejecutando trabajos. Entonces, si nosotros recibimos los nutrientes, si nosotros recibimos oxígenos y llegan a las células, y la célula está inactiva, las células no trabajan, hermanos, ahí va acumulando estos nutrientes sin uso. Usted sabe que esto causa enfermedades. Por eso necesitamos practicar la palabra. Recibimos, hermanos, la palabra que yo me estoy refiriendo es la palabra profética. Porque la palabra logos nosotros tenemos en la Biblia. Esta es la palabra logos. Esta palabra logos establece los fundamentos para nosotros. Establece los principios. Esta palabra logos hace con que nosotros andemos dentro de los caminos de estas palabras y nunca nos desviemos de los caminos de la palabra logos. Pero para nuestro día a día nosotros necesitamos de la palabra rema. El Señor necesita hablar con nosotros lo que Él quiere realizar hoy. En Mateos 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No es solo la palabra logos, hermanos, que nosotros ya tenemos, gracias a Dios. Gracias a Dios tenemos una Biblia maravillosa con nosotros. Pero hermanos, nosotros necesitamos entonces de la palabra rema para este momento. ¿Qué es lo que quiere el Señor para este momento? Señor, súpleme para este momento. La dirección que el Señor quiere dar a la iglesia, la nube que da dirección a las 12 tribus, la trompeta que toca para andar, para la guerra, para funcionar, ¿no es así? Viene por la palabra profética. Isaías 55 es lo mismo. Vamos a mirar. Isaías 55. No hay problema. Si no puedo terminar hoy el mensaje, voy a terminarlo en Colombia. Versículo 10 dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. No sé si ustedes entienden esto. Aquí habla de la lluvia y de la nieve, que fecundan la tierra, que riegan la tierra y que la hacen brotar, hacen dar semilla al que siembra y pan al que come. No sé si ustedes entendieron. Esta lluvia que me refiero y esta nieve que me refiero, ella desciende en el tiempo correcto. Si esta lluvia fuese constante en 365 días al año, hermanos, no tendríamos alimentos para comer.
porque la tierra no produciría nada, porque solo lluvia, lluvia, lluvia. Nosotros vamos a vivir bajo agua y ningún sembradío va a dar. Entonces la lluvia es en el tiempo correcto, el sol en el tiempo correcto y vamos a tener alimento, pan. Entonces, hermanos, no se refiere esta palabra, esto no se refiere a la palabra logos, que está aquí todo el tiempo, 365 días al año. Se refiere a la palabra profética, a la palabra rema. Por eso en el versículo siguiente dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Entonces, es la palabra que sale de la boca de Dios en Mateos 4:4 que hace que el hombre viva. Y de la misma manera que la palabra sale de mi boca, no volverá a mí vacía. La palabra de Dios, que Dios hable, Él espera ¿qué? Él espera resultado, Él espera frutos. Toda la palabra que sale de la boca de Dios no es solo para nuestro conocimiento bíblico, no es solo para discutir teológicamente. La palabra que sale de la boca de Dios tiene que hacer la voluntad de Dios, tiene que ejecutar una tarea. Por eso que usted que recibe esta palabra, que trae nutrientes, que trae oxígeno, usted necesita ejecutar. Si usted solo recibe y no opera, va a tornarse una enfermedad. No hace combustión. Entonces, hermanos, la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cada palabra Dios ha designado un fruto, un resultado. ¿No es así? Por eso, hermanos, vamos a salir a predicar el Evangelio. La palabra está hablando esto a nosotros. Practicar el colportaje. El lunes habrá una live para que todos nosotros podamos aprender también a practicar el colportaje por hora, por oportunidad, ayudar. Queremos ser ayudados por los hermanos del sur, de Río Grande del Sur, que está funcionando muy bien allí. Reavivando a las iglesias, restaurando matrimonios, hermanos, trayendo alegría en las familias. Hermanos, allí la vida de la iglesia solo hay felicidad. ¿Quién no quiere esto? ¿Saben que si hay una iglesia que insiste aún a conservar aquellas cosas convencionales del pasado, administra la iglesia de manera pasada, hace las cosas de la manera convencional y no sale para practicar todo esto que el Señor ha hablado por la palabra profética, esta vida de la iglesia se tornará agua parada, agua estancada. No sucede la combustión, no hay energía y la iglesia se queda paralizada. Y la vida de la iglesia se torna aburrida, un aburrimiento. No tiene gracia. Todo lo mismo. 20 años de vida de iglesia. Es lo mismo. No hay alegría. Hermanos, ¿vamos a cambiar? Vamos a recibir esta palabra y vamos a practicarla. No analice mucho, sea simple. Si usted identifica que esta palabra viene de Dios, reciba con simplicidad. No analice mucho, practique esta palabra. Usted verá que Dios hará milagros en nuestra vida, en la vida de la iglesia, a través de nosotros en las calles. ¿Es así o no? Entonces, ¿cómo es importante esta agua? Por eso que Juan vio esta agua, solo quiere promover esta agua. Oh Señor Jesús, está bien. Entonces ya hablé mucho. Yo no finalicé
no, no terminé, no terminé la sepultura de Jesús, tengo que terminar. Vamos entonces a Mateo 27. Oh Señor Jesús. ¿Vamos a practicar? Ustedes van a ver. Ayer estuve en Ribeirão Preto, en el Ministerio de las Mujeres allí, y yo pedí que proyecten aquel testimonio de un matrimonio de la iglesia en San Luis Gonzaga, al este del estado de Río Grande do Sul, y la hermana Michelle, que hizo el testimonio, ella dijo que ella y el marido estaban sentados en el sofá oyendo el mensaje en el día 6 de diciembre de 2020, que yo dije aquel mensaje aquí. 6 de diciembre de 2020, ¿ustedes recuerdan? Aquel mensaje donde yo hablé que no solo depende del estado de madurez, sino que si usted está en el estado de hacer conforme a la palabra profética, te manda a hacer, usted cuida de las personas que el Señor le confió a usted, usted podrá ser un vencedor. No depende del estado. Cuando el Señor vuelva, lo encuentre haciendo así. Lo encuentra usted haciendo así. Este matrimonio estaba sentado en el sofá, casi durmiéndose, oyendo el mensaje, casi durmiéndose. Ya estaban viviendo de la vida de la iglesia hacía 20 años. Una vida de iglesia sin gracia. No había mucha alegría, con crisis en el matrimonio. Cuando oyeron esta palabra, los dos saltaron del sofá. Y la hermana Michelle habló. Aquello trajo esperanza para ella. Ella no consiguió dormir en aquella noche hasta las 4 de la mañana. Hermanos, de tan alegre que ella estaba. Y el matrimonio tiene un trabajo importante, pero se pararon todos los sábados para salir, para predicar el evangelio y hacer colportaje por hora. Ellos tenían un hijo de 3 años y medio que no hablaba. Contrataron todo tipo de profesionales, pero desde el momento que ellos salieron a hacer colportaje, el Señor le sanó al niño. ¡Aleluya! Y el matrimonio fue restaurado. De allí para acá, eso fue en 2020, ya 2 años, ¿no? Casi 2 años ya pasaron. ¿Es así? Casi 2 años pasaron. Hermanos, la vida de ellos cambió. Están en una alegría total, una felicidad total, todos los días. ¿Por qué? Porque la combustión está sucediendo dentro de ellos. Oyen la palabra, practica. Oye la palabra, practica. Oye la palabra, practica. Solo puede tener alegría con eso. Si usted aún vive cercado de problemas, cercado de tristeza, cercado de angustia, hermanos, Jesús nos dio un buen remedio para esto. Venid a mí todos los que están cansados y sobrecargados, y yo os libraré. ¿Cómo el Señor lo alivia? ¿Quitándole su carga? ¿Cómo lo alivia? Tomad mi yugo. Es tomando el yugo del Señor. Entonces, no tiene sentido usted visitar hermanos con problemas, y ir y consolar. Hermanos, ayude a los hermanos a hacer combustión. Oír la palabra y practicar la palabra. Predicando el evangelio. Cuidando en la red de cuidado. Si usted es mujer, en la red de conectadas. Si usted es hombre, en los hombres de oración. También sirviendo en la iglesia. En los varios servicios en la iglesia. Hermanos, esto que nos cura, esto es que nos hace vivir con alegría.
Iba, iba a hablar de la sepultura y volví de nuevo a hablar de alegría. Vamos a la sepultura de Jesús. Amén. No aguanto, no aguanto. 27, versículo 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. Este mismo relato, hermanos, en Juan 19. Vamos a completar esta lectura en Juan 19. Juan 19, versículo del 38 en adelante, dice lo siguiente. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Ahí introduce una información nueva, versículo 39. También Nicodemos, el que antes había venido a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron, quiere decir, los dos, José de Arimatea y Nicodemo, y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. La preparación siempre se refiere a la Pascua. Entonces, para no entrar en el sábado, ellos llevaron al sepulcro más cercano, y estaba José de Arimatea. Hicieron un sepulcro nuevo y depositaron a Jesús allí en este sepulcro. Y allí es común hacer con una piedra, una rueda, una piedra redonda, una piedra pesada que rodaba a la entrada de la tumba. Usted giraba la piedra y sepultaba a la persona, al muerto, y después empujaba la piedra y cerraba el sepulcro, esta piedra que era en forma de rueda. Entonces, vamos de nuevo. Nicodemos, José, vemos en Mateo 27, era un hombre rico. Y Nicodemos es jefe de los judíos. En Juan 3:11, ustedes recuerdan, Nicodemos vino de noche a buscar a Jesús. Él era un maestro, él era un jefe de los judíos. Y se encargaron de su sepultura. Altaron sepultándolo en una tumba nueva con los ricos. Si Jesús murió siendo escarnecido, siendo injuriado, sufrió la muerte más cruel, pero en su sepultura Dios lo honró. Isaías 53:9. Vamos a mirar. Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte.
aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y con honra humana de alto padrón, el Señor Jesús descansó en el día sábado. Lucas 23. Lucas 23, 55 y 56. Lucas 23, 55 y 56. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepultura y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Entonces, aquí voy a leer una nota de la King James actualizada. 2 jueces y miembros del Sanedrín que no confabularon con la crucifixión de Jesús, que era José de la ciudad de Arimatea, que era una próspera aldea montañés, 32 kilómetros al noroeste de Jerusalén, y Nicodemos cuidaron de la sepultura de Jesús, trataron de las cosas civiles, de los gastos, y proveyeron una tumba nueva, nunca antes usado, que pertenecía a José de Arimatea y se localizaba en el monte del Calvario. Era bien cerca de la crucifixión. Entonces, hermanos, vamos a volver a Mateos 27, en el versículo 62. 62. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de que aquel engañador, refiriéndose a Jesús, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será su postrer error peor que el primero. Y Pilato le dijo: allí tenéis una guardia, id, asegurad como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces los principales sacerdotes hicieron todo aquello para que los discípulos no creasen una noticia falsa. Pero hermanos, Jesús no necesitaba de esto. Él tiene poder de resucitar y iba a resucitar. Entonces pusieron una guardia, algunos guardias, estaban varios guardias vigilando la sepultura, y esta piedra fue movida y cerraron el sepulcro y fue sellado. El sellado con piedra no tiene otra manera sino sellar con cuerdas. Ellos amarraban con cuerdas y con lacres, tanto el lacre, según la King James actualizada, tanto el lacre del Imperio Romano como el lacre del Sanedrín, para que nadie violase ese lacre, ese lacrado. Entonces, más que esto no se podía hacer. Ellos hicieron de todo para que nadie pudiese violar la tumba. Oh Señor Jesús. Entonces yo creo que, déjenme ver, que yo terminé el mensaje de la semana pasada. Jesús había dicho varias veces que moriría, pero el tercer día resucitaría. Habló varias veces. Por precaución, los líderes religiosos pidieron para lacrar el sepulcro y montar guardia,
Pero todo esto solo sirvió para el testimonio irrefutable de la resurrección de Cristo. Es bueno. Cuanto mayor seguridad ustedes pongan allí para que nadie viole el sepulcro es mejor, porque va a quedar un testimonio irrefutable. Muy bien. Entonces vamos a ver la resurrección. Vamos a ver la resurrección. Capítulo 28 de Mateos, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Yo voy a leer también una nota más de la King James actualizada. Conforme al horario judío, el domingo, porque el primer día de la semana es el domingo, ¿es verdad? El domingo comenzaba después de poner el sol del sábado. No es como nosotros. El domingo comienza a la medianoche. El domingo nuestro comienza a la medianoche. No, el domingo allí comenzaba el día anterior, a las 6 de la tarde comenzaba el día. Entonces el domingo comenzaba después de ponerse el sol el sábado. Lucas nos informa que María Magdalena y María, mujer de Cleofas, eso está en Juan 24 y Juan 25, no voy a leer, salieron de madrugada aún oscuro. Esto está en Juan 20, versículo 12. Entonces, aunque el domingo sea contado a partir después de ponerse el sol, no tenía sentido que las mujeres llegasen en medio de la oscuridad, aún llenos de guardias, con sus bienes. Hermanos, yo también la semana pasada les dije a ustedes que cuando Jesús estaba siendo crucificado, habían estas mujeres que subieron con Jesús de Galilea a Jerusalén. Estas mujeres sirvieron a Jesús en Galilea y ellas solo sabían que era la última semana de la vida de Jesús, yendo a Jerusalén para morir. Entonces ellas dejaron todo en Galilea, sus cosas, y siguieron a Jesús y a los 12 discípulos para servir a Jesús. Hermanos, la iglesia necesita de los servicios de las mujeres. La palabra profética necesita de los servicios. Si no hay servicios, no hay cómo ministrar la palabra. Quien cuidaba de los detalles de la vida de Jesús eran estas mujeres. Quien se preocupaba con las comidas de Jesús eran estas mujeres. Quien se preocupaba con dónde dormía Jesús eran estas mujeres, ¿entienden? Entonces, sin los servicios, sin el ministerio de los servicios, no hay ministerio de la palabra. Y sin el ministerio de los servicios, y si no hay ministerio de las ofrendas de riquezas materiales, como estas mujeres proveyeron con sus bienes, ustedes me entienden, estas mujeres proveyeron, sirvían al Señor con sus bienes. Jesús iba a comer ¿con qué? ¿No es así? Entonces ellas proveían todo. Entonces quiero dar importancia, hermanos. Claro, no solo las mujeres, sino todos los hermanos que sirven. Cómo es importante los servicios. Sin servicios, hermanos, no tendríamos esta palabra. No tendríamos la iluminación, la preparación, el sonido. Nada de esto. No había agua para beber. El ministerio de la palabra necesita del ministerio de los servicios, necesita del ministerio de las ofrendas, de riquezas materiales, para que pueda funcionar. ¿Está bien? Entonces, gracias al Señor por estas mujeres. Y aún más, hermanos, gracias al Señor por la sensibilidad de estas mujeres.
aún voy a hablar más. Aquí en la visita a la tumba, Mateo registra la presencia de María Magdalena y la otra María. La Biblia de Jerusalén dice que esta otra María era María de Santiago. Y María de Santiago, según la versión Recobro, sería la madre de Santiago y José, que sería la madre de Jesús. Y algunos están en discordia con esto. No importa para mí. Estas son las mujeres que seguían a Jesús y ciertamente María Magdalena estaba en todas estas ocasiones y María, la madre de Jesús, estaría en la mayoría de las ocasiones. En el registro de Marcos, Marcos 16:1, vamos a mirar. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Esta María, madre de Jacobo, sería la madre de Jesús, y Salomé sería la esposa de Zebedeo, madre de Santiago y Juan. Zebedeo compraron especias aromáticas para ungirle. Entonces vamos a seguir la secuencia de Mateos 28. Versículo 2. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra, que era una piedra pesada. Removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Hermanos, ¿no es maravilloso esto? No tiene sentido que el hombre esté precavido para que nadie robe el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús ya no estaba allí. Dios le había dado un cuerpo de resurrección. Pero quiero alentarles a ustedes que Jesús en la resurrección ya no tenía el mismo aspecto de Jesús en la carne. Él tenía un cuerpo de resurrección. Por eso que ninguno de los discípulos, ni María, ni las Marías, lo reconocieron. Esto que quiero mostrarle a ustedes. Entonces, ¿dónde estoy yo? Vamos a seguir. Señor Jesús. Recordando entonces que fue Pilatos, mandó una escolta para de guardia, sellando la tumba con una piedra. Los guardias vieron el ángel con aspecto de relámpago y vestiduras de como nieve, y el ángel removió la piedra, que debe ser grande y pesada, en forma de rueda, que no sería posible removida por una o por pocas personas. Entonces la resurrección. Hubo un gran terremoto. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado de esto? Significa que Jesús rompió las ataduras de la muerte, porque no fue posible que Jesús fuese retenido por ella, por la muerte, porque Dios lo resucitó. Esto está en Hechos 2. Vamos a ver, abra su Biblia en Hechos 2. Este terremoto significa que Jesús rompió las puertas del Hades, rompió, y la muerte no consiguió retenerlo. Capítulo 2 de Hechos, versículo 24. ¿Qué nos dice? Oh Señor Jesús, al cual levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Versículo 31.
Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Los discípulos todos eran testigos de su resurrección. Y Cristo, hermanos, Él es el primogénito de entre los muertos. Esto está en Colosenses 1:18. Colosenses 1:18 afirma: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Usted va a preguntarme, pero Lázaro no resucitó antes. ¿Cómo él puede ser el primogénito entre los muertos? Es exactamente, hermanos. Recuerden que yo dije que el Espíritu eterno, todo lo que Jesús hace o hizo y en su resurrección, lo ofreció a Dios por el Espíritu eterno. Todo lo que él hizo terminó entrando en la eternidad. Entonces, en verdad, si Lázaro resucitó porque Jesús rompió las ataduras de la muerte, por eso que Jesús es el primogénito entre los muertos. Si él no hubiese resucitado, nadie hubiese resucitado, porque él es quien lo abrió las puertas del Hades. Por el Espíritu eterno, él lo ofreció a Dios. Entonces vamos a continuar. Él fue el primero a resucitar de los muertos. En 1 Corintios 15:20, vamos a mirar. 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Él es las primicias. ¿Qué son las primicias? Las primicias eran los primeros frutos en la tierra de Canaán, que maduraban. Estos primeros frutos eran ofrecidos a Dios como las primicias. ¿Ustedes recuerdan? Entonces, Cristo, como las primicias de la resurrección, es tipificado como los primeros frutos que resucitaron en la resurrección del Señor. Usted me va a preguntar, ¿quiénes son ellos que resucitaron en la resurrección de Jesús? Está en Mateos 27. Yo creo que algunos hermanos leyeron cuando yo leí este versículo, y no entendieron. Mateos 27. Vamos a mirar el 52 y 53. ¿Ustedes recuerdan este versículo? Yo leí, pero no expliqué. Cuando Jesús expiró, el velo del templo se rasgó de arriba abajo y sucedió esto. 52. Entonces abriéronse los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron del sepulcro después de la resurrección de él. ¿Ustedes entienden? Cuando Jesús expiró, sucedió esto, pero ellos solo salieron después de la resurrección de Jesús. Jesús abrió esta puerta. Entonces, estos aquí, voy a leer a ustedes aquí. Estos son algunos santos muertos del Antiguo Testamento, que resucitaron en la resurrección del Señor, como la gavilla de las primicias para ofrendas para Dios. Vamos a ver en Levíticos 23.
Levíticos 23, versículo 10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mesará la gavilla de los primeros frutos, y mecerá la gavilla delante de Jehová. Este mecer, hermanos, significa la resurrección. El cuerpo estaba inerte, pero ahora el cuerpo se mueve. Entonces, él mecerá la gavilla delante de Jehová. ¿Qué es esta gavilla? Aquí dice, aquí, no sé si usted prestó atención en la lectura. Esto sería en el versículo 11, él mecerá. Pero el versículo 12 dice así: el día siguiente del día de reposo lo mecerás. ¿Cuál es el día siguiente del día de reposo? Es el día de la resurrección del Señor. Entonces, en el domingo, el sacerdote moverá la gavilla de las primicias. Hermanos, Jesucristo fue las primicias de la resurrección. Y el objetivo, hermanos, de la resurrección, es donde yo quiero llegar, es hacer que Cristo se siente a la derecha de Dios. Vamos a mirar en Efesios capítulo 1. ¿Saben para qué? ¿Cuál es la función de la resurrección? Yo voy a describir poco a poco para que ustedes puedan entender mejor. Primero, cuando en el capítulo 1 de Efesios, versículo 20, la cual operó en Cristo, que es la suprema grandeza del poder de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Imaginen el poder que Dios tiene de resucitar a Jesús de entre los muertos. Y el objetivo de la resurrección es sentándole, ¿a dónde? A su diestra, en los lugares celestiales. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Jesús murió por nuestros pecados, murió para cumplir la redención por nosotros, para rescatarnos de regreso a Dios. Pero hermanos, para que la iglesia fuese engendrada, la iglesia fuese edificada, era necesario que Jesús fuese resucitado por Dios y lo hiciese sentar en el lugar más alto, sobre otros poderes. Entonces, si Jesús no hubiese sido sentado sobre todos los otros poderes, él no tendría poder para edificar la iglesia. Gracias a Dios, hermanos, después de la resurrección, Dios lo hizo sentarse a su diestra y lo hizo sentarse en los lugares celestiales sobre todo principado y potestad y poder y dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Jesús hoy, después de la resurrección, él fue colocado por Dios en las regiones celestiales sobre, hermanos, sobre cualquier poder que pueda haber entre los principados, potestades, las autoridades, y Efesios habla de los dominadores de este siglo tenebroso, de los espíritus, de las fuerzas espirituales de maldad. Jesús está sobre todo. Por eso, hermanos, a veces yo pienso, nosotros estamos ejecutando la obra de Dios, estamos en la lucha de reinos, nosotros estamos amenazando el imperio de las tinieblas, estamos amenazando la autoridad del Hades, y nosotros somos meta de ataques de Satanás.
y de sus principados y potestades. Pero hermanos, gracias a Dios, nuestro jefe, nuestra cabeza, nuestro Señor, Él está sobre ellos, sobre todos estos poderes que podrían hacernos mal, ¿no es así? Pero nosotros no tememos, somos guardados por Él, porque Él está sobre todo dominio, todo poder, toda autoridad. Jesús está sobre. Entonces, ¿para qué? Vamos a continuar leyendo, versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todas las cosas están bajo sus pies. Para ser la cabeza sobre todas las cosas, Dios entonces dio este Cristo a la iglesia. Dios dio este Cristo que por la resurrección Él fue ascendido, está en los lugares celestiales y todas las cosas están sujetas bajo sus pies para que esto fuese realidad. En los días de hoy, Él dio a este Cristo como la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto no es el objetivo de hoy, pero ponga esto en su cabeza. Él va a través de la iglesia, hermanos, que va a ser la plenitud de Él, y a través de la iglesia, Él va a llenar todas las cosas. Hoy no voy a comentar mucho sobre esto. Entonces, hermanos, a partir de allí, ahí yo voy a entrar a hacer la unión de la resurrección con la edificación. Ustedes van a entender por qué todo esto sucedió. Todo esto sucedió no solamente hacer con que sus pecados fuesen perdonados, y usted ahora fue rescatado del mundo para ser creyente, para vivir para Dios, para predicar el Evangelio. No es solo esto. El principal objetivo es edificar la iglesia del Señor, edificar el cuerpo de Cristo. Entonces vamos a continuar. Romanos 10. Romanos 10. Versículo 6. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Hermanos, yo le pregunto a ustedes, aunque usted haya conocido el plan de Dios y que el hombre tuvo la salvación, necesitaba que Cristo viniese aquí en la tierra a través de la encarnación y pudiese vivir aquí en la tierra como hombre y sufriese y fuese crucificado, fuese muerto para la redención de nuestros pecados. Él resucitase para edificar su iglesia. Aunque yo supiese todo esto, ¿quién tiene el poder de traer Cristo a la tierra? Aunque usted quiera, usted conseguiría traer a Cristo de lo alto. ¿Quién va arriba y trae? Si Dios no quisiese eso, nosotros no tendríamos todo esto. Dios quiso así. ¿Y quién tiene el poder de hacer esto? Es Dios. Por eso, hermanos, nosotros no somos capaces. Esto que quiero hacerles entender. Los cristianos tienen que entender que la capacidad no tiene que ser de ellos. La capacidad es de Dios. Nosotros somos vasos de barro para que la excelencia del poder, hermanos, sea de Dios, no de nosotros, que nosotros tenemos un tesoro en vasos de barro. Hermanos, ¿cómo es que la obra de Dios está siendo hecha en medio nuestro? No es por nosotros directamente, no es por nuestro poder, es por el poder de Dios. Porque
Él encontró aquí canales que permitan que Él haga su obra con el poder de Dios. ¿Ustedes entienden? Entonces, hasta para traer a Cristo de lo alto para encarnarse, Dios es quien lo hizo. Vamos a continuar. ¿A dónde estoy? Versículo 7. Versículo 6 aún. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Quién tiene el poder de ir al abismo y traer a Cristo en su resurrección? Yo no tengo ese poder y usted también no lo tiene. Quien tiene este poder es la suprema grandeza del poder de Dios, que resucitó a Jesús. Por eso, hermanos, ¿qué nos cabe a nosotros hacer si nosotros no podemos hacer nada de esto? ¿Qué nos cabe hacer, hermanos? Es creer. Es creer. La palabra llega. Crea. Sea simple y crea. El poder no es suyo, el poder está en la palabra, el poder es de Dios. No sé si ustedes me entendieron. Esta es la palabra de fe que predicamos. El poderoso no tiene que ser nosotros, el poderoso es Dios. Vamos a continuar. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Hermanos, es tan simple. Usted no necesita tener un poder para traer a Cristo a través de la encarnación, que sea hombre y te salve. Usted también no necesita tener el poder de ir al abismo desesperado porque Cristo murió, y usted no tiene el poder de ir al abismo a traer a Cristo en la resurrección. Usted no tiene el poder, pero Dios lo tiene. Entonces, ¿qué le cabe a usted, hermanos? Esta palabra de la fe está cerca de ti. Esta palabra está en tu boca y en tu corazón. Esto es la palabra de la fe que predicamos. Nosotros vamos a las calles, hermanos, a predicar esta palabra de la fe. Cuando las personas creen, el poder sucede, milagros suceden. Oh Señor Jesús. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay. Oh Señor, no. ¿Cómo dice? Porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todo lo que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hermanos, no tenemos poder nosotros. No tenemos capacidad de hacer nada para la obra de Dios. No podemos hacer nada. Pero lo que podemos hacer es invocar el nombre del Señor. Pero, ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Nosotros vamos a las calles, hermanos, para hacer cosas buenas, aunque la seguridad de los shopping corra detrás de usted. Usted no está anunciando cosas feas, usted está anunciando cosas buenas a los hombres. Decir que este Jesús Cristo ya se encarnó, ya vivió en la tierra, ya murió por nosotros, ya resucitó y Dios ya lo colocó en los lugares celestiales, sobre todo principados y potestades y dominadores, y Dios lo dio de regreso para nosotros como el Espíritu que está dentro de nosotros,
Y basta tener fe, creer en esta palabra que nosotros recibiremos toda esta bendición, recibiremos al propio Dios dentro de nosotros. Nosotros necesitamos salir a las calles para predicar. Por eso, queridos hermanos y hermanas, si usted tiene dificultad, aún hasta hoy, de predicar el Evangelio, yo voy a decirles a ustedes, el Señor nos dio una palabra mágica. Yo, cuando era joven, quería mucho predicar el Evangelio. A veces el Espíritu me molestaba para predicar el Evangelio al que estaba al lado mío, y yo no sabía cómo abordarlo. Yo intentaba charlar, y en la charla intentaba tener un gancho para predicar el Evangelio. Y generalmente, charlando, yo terminaba llevando al hombre en la mente. Y la predicación termina siendo más racional y lógica que espiritual. Pero gracias a Dios, hermanos, hoy yo no necesito nada de estos recursos. Yo solo puedo inmediatamente decir a las personas, ¿puedo orar por usted? La persona recibe aquella palabra. Ella no fue convencida en la mente. Ella recibe aquella palabra y ella va a responder, va a pensar enseguida en la parte más verdadera de ella. Realmente yo necesito adoración. Yo estoy en medio de un problema. Yo no sé cómo resolver esto. ¿Cómo él sabe? ¿Cómo él sabe que estoy en este problema? ¿No es así, hermano? Él no sabe, pero Dios sabe. Entonces, hermanos, vamos, no tenga. Si usted hasta hoy tiene timidez, usted va en los negocios, hace compras, la persona que te atiende en la panadería o cargar combustible, deje escapar. Yo fui ayudado así. Deje escapar. ¿Puedo orar por usted? Ahí no hay más vuelta atrás. Usted dejó escapar, puedo orar por usted, pero de ahí en adelante el Espíritu va a hacer. Porque los milagros van a suceder cuando usted obedece la palabra. Ahí viene la combustión interna que yo le dije a ustedes. Usted va a sentir un calorcito y va a sentir mucha alegría. Vamos a hacer eso. Si usted tiene dificultades de hacer colportaje, participe en el día lunes o pida ayuda de los hermanos colportores, de algún equipo de colportores. Yo quiero salir con ustedes. O pase un fin de semana en el CEAPE, en el CEPEP, vaya al CEAPE. Vamos de alguna manera, hermanos, ser un miembro que funciona. Vamos a experimentar esto para no quedarnos enfermos. ¿Quién nos funciona? Queda enfermo. Entonces vamos a hacer funcionar. Oh Señor Jesús. Entonces Cristo subyugó los poderes de la muerte y las tinieblas cuando descendió al abismo y ahora resucitó del abismo. Rompió la autoridad de las tinieblas. Entonces, solo que el objetivo principal de la muerte y resurrección de Cristo aún es la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Creen o no? Porque a partir de Mateos 16, yo le dije a ustedes que la tónica mudó. ¿Cuál es la tónica, el enfoque? Todo lo que Jesús hizo hasta el capítulo 15, hermanos, para revelar que Él era el Cristo. Él era alguien encargado, comisionado para hacer una gran tarea de Dios. Esta gran tarea de Dios, hermanos, es hecha como hijo del Dios viviente, por la vida de Dios. No es fundando una religión más aquí en la tierra. Él vino para engendrar la iglesia y edificar su iglesia para que las puertas del Hades no prevalezcan contra la iglesia edificada, con esto trayendo el reino de Dios de regreso a través de la iglesia. Esto solo sucederá si nosotros permitimos que el Señor nos edifique. Nosotros aún somos muy individualistas. Nosotros estamos en lo correcto. Gracias a Dios, hermanos, por la palabra profética, por la práctica de la palabra profética, que la vida de la iglesia, nosotros estamos siendo edificados cada vez más.
El Señor está quitando todos aquellos elementos viejos de la carne, del viejo hombre. El Señor está colocando los elementos del nuevo hombre a través de la palabra, del lavado del agua por la palabra. Está colocando elementos santos, santificándonos, los elementos santos de Dios. Y nosotros vamos a ser transformados, hermanos. Aquel yo que era tan difícil mezclarse con los hermanos, hoy está edificado con los hermanos, ¿no es así? Y contra la iglesia edificada, hermanos, las puertas del Hades no tienen ninguna fuerza, no tienen poder. Y nosotros así vamos a introducir el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo se hace esto? Vamos a ver Efesios 4. Vamos a terminar. Vamos a intentar terminar esta parte final que es importante. Oh Señor Jesús. Efesios 4. ¿Cómo esto va a funcionar? Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hermanos, ¿cómo se edifica la iglesia? Ponga en tu mente que usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Hermanos, cuando el Señor comenzó a incumbirme tomar esta responsabilidad y de dar la dirección a las iglesias, yo le dije al Señor, Señor, yo no tengo ninguna capacidad para esto, no tengo ninguna capacidad. ¿Cómo voy a tomar la responsabilidad de conducir al pueblo de Dios? Es muy complejo, esto es muy complicado. Esto es como si fuese un presidente de una empresa grande para llevar, tiene que pensar en tantas cosas. Hermanos, el Señor me dijo así, usted no tiene que pensar de esa manera. Usted solo tiene que pensar que usted es solo un miembro del cuerpo de Cristo. Solo que te voy a dar un papel especial, pero aún no deja de ser solo un miembro del cuerpo de Cristo. No sé si los hermanos me entienden. ¿Quién va a hacer la obra? Es Dios. Yo solo voy a cumplir aquello que Él me mande a hacer. Usted también es un miembro del cuerpo de Cristo. Usted también tiene un papel en el cuerpo y sea fiel en el papel que Dios te dio. Yo voy a ser fiel en el papel que Dios me dio. Usted siendo fiel en el papel que el Señor te dio. Y si cada uno hace así, vamos a edificar la iglesia. Entonces yo no debo pensar de mí más allá de lo que conviene. Yo soy un miembro, Dios me dio un papel y yo voy a ser fiel a ese papel. Entonces el Señor, para esto, Él concede gracia a cada uno según la proporción del don de Cristo. Hermanos, en Romanos 12:6, después vamos a volver a este texto. Solo vamos a ver una mirada rápida. Romanos 12:6 dice así. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Después vamos a volver a Efesios 4. El don es dado según la gracia. ¿Qué es gracia? La gracia, hermanos, equivale a la vida eterna, a la vida divina, a la vida de Dios. Un día nosotros creímos en Jesús cuando nos nacimos de nuevo. No nacimos de nuevo, nosotros nacimos de nuevo con una nueva vida. Y esta nueva vida es la vida de Dios. Por eso que Juan capítulo 1:12 dice, a todos los que le recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entonces, en el día en que creímos en Dios, nosotros recibimos la vida de Dios y nosotros nos tornamos hijos de Dios. ¿Es correcto esto? Y esta vida de Dios, la vida de Dios, nos hizo un miembro del cuerpo de Cristo. Y como cada miembro de un cuerpo necesita tener un don, necesita tener habilidades para funcionar. Si cada uno de nosotros es un miembro del cuerpo de Cristo, entonces nosotros, como miembros
donde el Señor nos coloque como ese miembro, nosotros tenemos que tener dones para poder funcionar como ese miembro. No sé si me entiende. Entonces, la vida que Dios nos dio en el día que nacimos de nuevo, ya vino esta vida con el don. Esta vida ya vino con la habilidad. La primera habilidad que usted tiene es invocar el nombre del Señor. Usted cuando vivía en el mundo no invocaba el nombre del Señor, pero cuando usted recibió la vida de Dios, la primera habilidad que usted ganó es invocar el nombre del Señor. Y la segunda habilidad es la función que el Señor te dio en el cuerpo. ¿Está bien? ¿Ustedes entienden? Solo que en Efesios 4, versículo 7, ahí es lo contrario. No sé si ustedes entendieron. Entonces, la habilidad de funcionar como miembro del cuerpo de Cristo vino por la vida de Dios en la regeneración. Pero si usted hace este don funcionar, su función, usted ejerce su función, como dice, usted está haciendo que la combustión, usted está operando, está funcionando en el cuerpo, y cuanto más funciona, su miembro va desarrollándose más, y cuando más sus miembros se desarrollen, más vida usted va a necesitar tener. Entonces el cuerpo le va a mandar más vida para usted. La gracia va a venir más para usted. Entonces, por un lado, el don, la habilidad de funcionar como miembro viene por la vida. Pero si usted hace que este don se desarrolle, la vida va a suplirlo a usted conforme a la dimensión del miembro. Si el miembro se desarrolla, el cuerpo es obligado a mandar más sangre, ¿no es así? Entonces, cuando usted más hace ejercicio, porque eso, ustedes están haciendo ejercicio de mañana o de tarde, por lo menos una caminada. Mantenga su cuerpo físico ejercitado. ¿Qué significa esto? Cuanto más usted ejercita, más el miembro se desarrolla. Y cuando el miembro más se desarrolla, más sangre necesita. Entonces más gracia viene. Aleluya. Entonces vamos a continuar. Vamos a otro versículo. Por eso dice, cuando él subió a las alturas, llevó cautiva la cautividad y concedió dones a los hombres. ¿Qué quiere decir que subió? Sino que también había descendido a las partes más inferiores de la tierra. Entonces, usted me está preguntando, ¿por qué está usando Efesios 4 que habla de la edificación de la iglesia? ¿Qué tiene que ver eso con la muerte y resurrección de Cristo? Tiene todo que ver. Estos dos versículos nos muestran. Entonces, a través de la muerte de Cristo, hermanos, cuando Cristo murió, Él descendió a las regiones inferiores de la tierra. Efesios 4:9. Él fue hasta el Hades. Él fue, el Hades está bajo la tierra. Después de su muerte, en lugar donde las almas y los espíritus de los muertos son mantenidos allí. Hechos 2:27. Yo ya leí esto. Es Hechos 2:27, ¿cómo nos dice? Porque no dejarás mi alma en el Hades. El original dice Hades. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Quiere decir, Jesús cuando murió, Él fue, su espíritu humano, su alma humana, fueron al Hades. Entonces, todo, por eso aquí dice, la profundidad de la tierra, entonces está debajo de la tierra. Pero no me pregunte más que esto, no sé dónde está. Solo yo recibo lo que la palabra dice, pero este es el lugar del Hades. Solo que en el Hades, hermanos, hay dos secciones. ¿Sabían esto? Lucas 16. No tengo tiempo, tengo que terminar. Ya está terminando.
Señor Jesús. Lucas 16. Veintidós. Versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa, y aún los perros venían y lo lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado a los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos y vio lejos a Abraham y Lázaro en sus senos. Aquí nos prueba que en los Hades, debajo la tierra, no sé en dónde, en el Hades están depositados todos los espíritus y almas de los muertos. Solo que allí hay dos secciones. El pobre fue llevado al seno de Abraham y Lázaro fue llevado para una sección de tormentos. Entonces, aunque no habla que el mendigo sea salvo, pero usted puede entender que el mendigo era un justo. Entonces, todo aquel que cree en Jesús en el tiempo de la era de la iglesia, gracias a Dios, hermanos, vamos a predicar el Evangelio. Porque si usted no predica el Evangelio y la persona no recibe a Jesús, no recibe la vida de Dios, cuando esta persona muera, va a la sección de tormentos. Vamos a vaciar la sección de tormentos. Vamos a traerlos por lo menos a la otra sección donde está Abraham. Entonces, hermanos, si uno que cree en Jesús muere, su espíritu y su alma va a esta sección, pero aún es el Hades. Ustedes entienden, todas estas dos secciones son el Hades. No tengo más tiempo que esto porque estamos terminando el tiempo. Entonces vamos a volver, oh Señor Jesús. Efesios. Efesios 4. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Voy a intentar terminar rápido, porque lo que no consiga detallar ahora, lo voy a detallar en Colombia. Efesios 4. Efesios 4. Yo creo fantástica esta revelación, una revelación fantástica. Ahí. ¿Qué sucede? Jesús, Él descendió al Hades. Él descendió al Hades. El viernes, al final del día, el día judío. Ahí, en el primer día de la semana, Él salió del Hades. Y la muerte no consiguió retenerlo. Él salió del Hades. Él rompió la puerta del Hades. Él abrió esa puerta. Entonces, Él es el primogénito de entre los muertos. Él abrió la puerta de regreso. Porque todo hombre que muere nunca salió del Hades. Va al Hades y no sale. Pero Jesús fue el primero en salir. Entonces, Él, al salir, miren, cuando Él subió a las alturas, Él llevó cautiva la cautividad. ¿Y quién es el cautiverio aquí? Somos nosotros. Toda la humanidad está bajo, después de la caída de Adán, está bajo, hermanos, del poder de la muerte. Está bajo del poder de las tinieblas, del Hades. Entonces, todos nosotros nacimos pecadores, nosotros vivimos pecadores y morimos pecadores. Si Dios no hubiese provisto la salvación, entonces todos estábamos cautivos.
por el Hades, por la muerte. Pero gracias a Dios, hermanos, cuando Cristo fue hasta la muerte, Él se quedó allí sábado y en el domingo. Él salió de allí. Cuando Él salió de allí, Él llevó cautiva la cautividad. Nosotros que estábamos todos cautivos allí, bajo el imperio de las tinieblas, bajo el imperio de la muerte, nosotros fuimos libertos de la muerte y seguimos a Cristo. No sé si ustedes lo entendieron. Esto es maravilloso, hermanos. Por eso, esto equivale a que, oh Señor Jesús, equivale a 2 Corintios 2. 2 Corintios 2, 14. Mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Usted sabe que esta palabra siempre nos conduce en triunfo. Esta palabra griega, ella es usada, hermanos, cuando un general romano hacía grandes conquistas en su guerra y llevaba a los cautivos, llevando todos los cautivos, todo el pueblo derrotado como su cautiverio. Él tomó cautivo la cautividad y él entraba en el Capitolio, entraba en Roma con gran estilo. Él entraba como un gran general con procesión. Están ahí todos sus soldados y al final todos los cautivos. Entraba en Roma. Hermanos, esta es la palabra. Jesús fue hasta la muerte, pero Él venció la muerte. Él salió de allí como un gran general y trayendo consigo, hermanos, atrás a los cautivos, que somos nosotros. Solo que algunos cautivos se rindieron al Señor y resolvieron servirlo, que son los apóstoles, que esparcían el buen perfume de Cristo en todo lugar. Pero algunos cautivos no se rindieron a Cristo, ¿cierto? Entonces, aquí dice, algunos van a tener el aroma de la vida, otros van a tener el aroma de muerte para muerte. Yo no terminé de leer. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Entonces, tienen los que son salvos y los que se pierden. Nosotros nos convertimos al Señor. Nosotros somos los que fuimos salvos, pero están los que se pierden. Pero da tiempo aún de predicar el Evangelio. Los que se pierden, a estos que se pierden, olor de muerte para muerte, y aquellos, olor de vida para vida. ¿Qué quiere decir esto? Estos que no se convirtieron, estos que no se rindieron al general en la entrada del Capitolio, ellos serán ejecutados. Cuando terminar el tiempo aquí en la tierra y se inicia el juicio, ellos serán ejecutados. Pero nosotros vamos a entrar con Cristo y nosotros estamos en esta procesión triunfante. Nosotros estamos en esta procesión de este gran general que está delante de nosotros. Yo no puedo terminar Efesios 4, pero quiero mostrarles algo. Solo voy a mostrarles algo aquí. Efesios 4. Y todo esto, hermanos, aquí dice así. Y él subió, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Estos dones ya no son habilidad de cada miembro para funcionar. Estos dones son hombres que Dios dio de regalo para que la iglesia sea edificada. Estos hombres que Dios dio a la iglesia
como dones de regalo son los que están en el versículo 11, son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Ellos son qué? Ellos son para perfeccionar a todos los miembros del cuerpo de Cristo, para que funcionen para la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? ¿Cuál es el papel principal de Cristo? Es la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ustedes me entienden? Entonces, mi objetivo en esta mañana con este mensaje es mostrarles a ustedes que la resurrección de Cristo no es solamente para cantar resurgió, resurgió, sino que la resurrección de Cristo tiene todo que ver para Él llevar esta procesión triunfante que al final, hermanos, va a concluir, finalizar en la edificación de la iglesia, para que el Señor pueda volver. Amén. Jesús es el Señor. Termine.